¿Qué busca Donald Trump en el tablero global? Desde que Trump asumió la presidencia en enero de este año, revolucionó el mundo por completo. Y es que si algo sabíamos es que si Trump ganaba las elecciones iba a cobrarse todo lo que no pudo hacer mientras no gobernaba los Estados Unidos. Pero ¿cuál es su objetivo? Básicamente intentar desestabilizar el nuevo orden mundial que se generó en los últimos años y que dejó a los Estados Unidos un tanto debilitado. We'll make America great again. En los últimos 9 meses, Trump dijo literalmente que resolvió supuestamente 6 guerras en tiempo récord, impuso tarifas a más de 90 países, envió buques de guerra al Caribe en las costas cercanas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico, echó a miles de migrantes de manera despiadada y pintó la frontera de los Estados Unidos y de México de negro para que sea más difícil treparse. Yo me pregunto, ¿qué pasa por la cabeza de Trump? Y la verdad es que no tengo idea, pero lo vamos a intentar descubrir junto a Martín Shapiro, abogado y especialista en relaciones internacionales, en este video. Así que sumate y veamos qué busca hacer Trump en el mundo y qué intenta hacer en el Caribe. Desde que inició su mandato, Donald Trump lleva a cabo una política exterior rupturista, abandonando el multilateralismo y debilitando instituciones como las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París, que no es ninguna novedad que esté en contra del cambio climático, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Su estrategia combina una especie de proteccionismo y neoconservadurismo, dicen, en respuesta al ascenso de China. ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando hablamos del neoconservadurismo de Trump, en realidad es por una ruptura con lo que había sido el movimiento conservador estadounidense antes que él, digamos, el movimiento conservador desde Reagan para acá, con su compromiso sin fisuras con lo que ellos llaman la agenda de mercados libres, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, baja de impuestos y apertura económica, y una idea sobre la defensa nacional que estaba vinculada a la intervención a nivel global. Algo que me parece que fue una constante desde la caída del muro de Berlín hasta la llegada de Trump, que fue que en el debate sobre si los Estados Unidos tenían que replegarse una vez ahuyentado el fantasma del comunismo, que había sido una gran marca del movimiento conservador hasta ese momento, o si tenían que extenderse y esparcir su modelo político-económico, ganaron los que creían que tenían que esparcirlo. En este sentido, Trump es neoconservador. Ahora, como se le decía neoconservador muchas veces al movimiento de George W. Bush, que fue la apoteosis de la expansión global del modelo estadounidense, bueno, me parece que es pertinente esa aclaración. Trump rompe con el conservadurismo, digamos, de Reagan para acá, en el sentido de que no tiene una mirada escéptica de la expansión del modelo estadounidense a nivel global y tiene una mirada escéptica del libre mercado afuera de sus fronteras. Y esta nueva derecha que Trump encarna, que tiene antecedentes históricos en los Estados Unidos, es una derecha que efectivamente tiene una vocación proteccionista que en su primer mandato no pudo materializarse del todo. Cuando uno ve el nivel de protección efectiva de los Estados Unidos al final del primer mandato de Trump, es bastante más alta que al comienzo, pero está muy enfocado en China y es muy limitada en su alcance. Hoy, en cambio, tenemos una expansión de las medidas arancelarias, no solo a China, sino al bloque de sus aliados, que Trump ha fijado, por ejemplo, casi un mínimo del 10% a la mayoría de los bienes importados de casi todos los países del mundo, que avanzó con aranceles en la parte no cubierta por el Acuerdo de América del Norte para sus aliados más estrechos, que son Canadá y México en términos productivos, que acaba de firmar acuerdos con Japón y la Unión Europea, que son aliados geopolíticos muy importantes de los Estados Unidos, con aranceles del 15%. Entonces, efectivamente, lo que nos encontramos es con un Estados Unidos que establece niveles de protección mucho más altos y un Trump que es muchísimo más asertivo en sus estrategias de política económica y en general en su control sobre el gobierno de lo que era durante su primer
mandato. Entonces, para hackear el tablero global, lo primero que hizo Trump fue imponer aranceles a 90 países. De manera retomaría el poder comercial y podría generar nuevos acuerdos, en donde las negociaciones estarían a favor de él. En febrero de 2025 impuso aranceles del 25% sobre productos de México, del 35% a Canadá, del 30% a China, país con el que terminó escalando la situación hasta superar el 100% de los aranceles, hasta llegar medianamente a un acuerdo después de semanas, en donde los aranceles se redujeron nuevamente al 30%, pero fueron recíprocos. Pero otro que no agachó la cabeza es nada más y nada menos que el presidente de Brasil, Lula da Silva. Y acá no voy a ser para nada objetiva, porque si hay algo que sabe hacer ese hombre es defender la soberanía nacional. Así que cuando Trump amenazó con imponer un 50% de los aranceles a los productos provenientes de Brasil por el fallo que realizó la justicia brasileña contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado de 2023, Lula agarró el micrófono y dijo que iba a imponer aranceles recíprocos, también del 50%. Martín, contanos un poco qué pasó con los aranceles comerciales que impuso Donald Trump a China, a la Unión Europea y a Brasil. En China hay un acuerdo parcial para seguir negociando, estamos esperando los próximos resultados. Hoy China tiene un nivel arancelario alto, que todavía no oblitera totalmente el comercio, que es lo que iba a pasar con esos aranceles que llegaban al 135% y que se plantearon originalmente. Hay una interdependencia importante que conspira en contra de cortar el comercio completamente entre estos dos países. De hecho, tenemos algunas exenciones importantes. Hay una negociación en curso. Es que diría que estamos en suspenso en este momento, pero en niveles, de vuelta, muy altos. En Latinoamérica tenemos en general un efecto de arancelario bastante acotado, excepto en un caso muy paradigmático que es Brasil, que hoy tiene los aranceles más altos del mundo y que está además ligado a una consideración política, es decir, no son aranceles que tienen el fundamento económico. Estados Unidos tiene superávit con Brasil, como tiene en general con los países de Sudamérica. Y por lo tanto están dentro del mínimo, del arancel del 10%. Creo que en este sentido los aranceles van a tener efectos económicos, que van a ser efectos económicos dañinos. Lo estamos empezando a ver en precios y en algunas tendencias recesivas que no terminan de materializarse, pero empiezan a aparecer, que empieza a haber especulación en ese sentido. Y después me parece que hay una mirada que es más geopolítica, geoeconómica, que tiene que ver con las ventajas y desventajas relativas. La idea de que si los Estados Unidos pierden, pero China o Asia pierden más, la posición relativa, la posición de poder estadounidense se fortalece y a su vez Estados Unidos, por más que baja su nivel de consumo, reduce también su nivel de dependencia respecto de los capitales extranjeros, porque Estados Unidos tiene un déficit comercial que cubre con ingreso de capitales, con la posición del dólar a nivel internacional, etc. Entonces creo que hay un intento de rehacer la posición global de Estados Unidos que excede los efectos sobre el consumo. A todo esto no nos olvidemos del evento canónico por el que Trump se adjudicó ganar el Nobel de la Paz. Estoy hablando del conflicto entre Israel e Irán, la llamada Guerra de los 12 días. En junio de 2025, en plena escalada entre Israel e Irán, tras los bombardeos israelíes a las centrales de Fordow, Natanz e Isfahan, Trump anunció que Estados Unidos había atacado y destruido 3 instalaciones nucleares iraníes. Tras 12 días consecutivos de ataques, Trump declaró un alto el fuego completo y total, adjudicándose así el fin de la Guerra de los 12 días. También no nos olvidemos que el 15 de agosto se reunió con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, marcando un hecho histórico entre ambos países después de años de silencio en relaciones bilaterales. El objetivo, iniciar conversaciones para poner fin al conflicto en Ucrania y restablecer algunas relaciones comerciales. Y esto me da el puntapié para llegar a la reciente escalada de tensiones en el Caribe. Con el argumento de luchar contra el cártel de los soles y las presuntas drogas que llegan de Venezuela, Trump desplegó el pasado 18 de agosto varios buques de guerra en el sur del Mar Caribe y 10 cazas furtivos F-35 en Puerto Rico. A raíz de esto, lógicamente, el gobierno venezolano se alertó. Y Trump, para corroborar que presuntamente estaba luchando contra el narcotráfico, el 3 de septiembre lanzó un ataque. Seguramente habrás visto que el ataque fue contra un barco vinculado supuestamente al tren de Aragua,
y que dejó al menos 11 muertos. Trump justificó el ataque como un golpe al narcotráfico y etiquetó al grupo como terroristas extranjeros. A raíz de esto, Nicolás Maduro movilizó a 15.000 soldados a la frontera con Colombia y describió la acción estadounidense como una provocación grave. Evidentemente, el objetivo no es el narcotráfico. El Caribe es una ruta de narcotráfico importante, pero no es de las principales. Venezuela tiene núcleos vinculados al narcotráfico, sin lugar a dudas, pero muy difícilmente podemos señalar a Venezuela como uno de los principales centros de distribución o producción de drogas en América Latina. Digo, hay muchos otros países que tienen roles más importantes, y en ese sentido me parece que aparece la especulación de cuáles pueden ser los objetivos de Trump. Y ahí me parece que hay cuestiones de política doméstica y de política exterior que se tocan, y también está eso que algunos autores llaman lo interméstico, que es la intersección entre lo internacional y lo doméstico, que también convendría mirar. Estados Unidos tiene una relación estrechísima con México y tiene un problema con el ingreso de drogas desde los Estados Unidos mexicanos. Además de declarar al Tren de Aragua y al supuesto, y acá hago énfasis en supuesto, Cartel de los Soles, cuya existencia no es algo que uno pueda decir a ciencia cierta que existe. De hecho, más bien lo que hay es lo que hay en general en América Latina, por lo menos con evidencia fuerte, que es algún tipo de promiscuidad entre narcotráfico y poder político, a un nivel que no tenemos del todo claro, digamos, hasta dónde llega, ¿sí? Digo, en esto Venezuela ve muchas cosas. Venezuela es muy distinta de los demás países de América Latina, en esto no. Pero bueno, la idea de que el gobierno de Venezuela es un cártel de narcotráfico es algo que los Estados Unidos dicen, para lo cual no hay pruebas significativas. Ahora, los cárteles que sí existen en México están designados como organizaciones terroristas, igual que este Cártel de los Soles, igual que el Tren de Aragua. ¿Qué significa, entre otras cosas? Bueno, que puede haber una acción militar estadounidense fuera de su territorio contra estos grupos. Esa es una amenaza que está latente. Esa es una dimensión. Me parece que la dimensión lucha contra el narcotráfico diría una dimensión interméstica, la existencia de ese problema y mandar mensajes en función de ese problema. Porque cuando uno mira el despliegue, por ejemplo, para hundir una lancha con 11 personas, bueno, la verdad es que la concordancia entre medios y fines es ridículamente la cuestión del desprecio por la vida humana. Digo, claramente podrían haber detenido esa lancha, llevado a juicio a las personas, hecho acuerdos, digo, están mandando un mensaje. Y después otro factor que hay que considerar es efectivamente la posibilidad de estar poniendo presión sobre el gobierno venezolano, ya sea para lograr un cambio de gobierno a nivel interno o para lograr algún tipo de negociación con Nicolás Maduro. Recordemos que Trump hasta hizo despliegues en Corea del Norte y después terminó de la mano con Kim Jong-un en su primer mandato. Pero digo, primero lo había amenazado de todas las maneras posibles. En ese marco me parece que la idea de negociación o intervención y la idea de máxima presión para forzar una negociación también está presente. Porque si uno mira el despliegue militar estadounidense, no es un despliegue militar coherente con una acción para parar lanchas que intentan llegar a los Estados Unidos, para limitar la acción del narcotráfico en el Mar Caribe. Entonces yo sigo viendo improbable que vaya a haber una invasión, que vaya a haber una acción militar, que requiere un despliegue terrestre, que requiere un montón de condiciones en las cuales los Estados Unidos sin dudas sufrirían daño. Pero creo que hay una idea de amenaza. ¿Y por qué no creo que va a haber una invasión? Y creo que con esto cierro. Porque cuando hubo un antecedente de invasión, que es Panamá, para deponer a Noriega, que hubo la misma acusación, se puede hacer el paralelo sobre la relación con el narcotráfico. La verdad es que Panamá es un país que casi no tenía ejército, que opuso poca resistencia, y aún así murieron 23 soldados estadounidenses en esa operación. Entonces, la idea de que podrían avanzar sobre una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que no se quebró en ningún momento desde la muerte de Chávez hasta ahora,
Un gobierno que tampoco, una relación entre Maduro y Diosdado Cabello, e incluso Vladimir Padrino, que muchas veces se especuló que se podía romper y no se rompió en ningún momento. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene mucho por perder, o al menos gran parte de ella. Digo, lo que es de esperar es que si hay una operación terrestre con invasión para deponer al gobierno, esa operación sea sumamente costosa en términos de despliegue militar y de vidas de soldados estadounidenses. Entonces no imagino que un gobierno que apareció cuestionando fuertemente las intervenciones en el extranjero y su utilidad, hoy tenga una mirada de invasión del territorio venezolano. Por supuesto no se puede descartar y estamos ante la primera potencia militar a nivel global, con lo cual todo esto se lo puede llevar el viento en unos pocos días, pero yo no imagino una invasión terrestre de Venezuela. Trump quiere la paz, pero un día se levanta y manda buques de guerra al Caribe. Quiere estabilidad, pero impone aranceles a medio planeta. Quiere liderazgo, pero un día se pelea con todos y otro hace las paces según su conveniencia. Todo esto es improvisación, locura o estrategia, porque hay una teoría muy vieja, nacida en la Guerra Fría, llamada la teoría del loco. Ronald Reagan y Richard Nixon la usaron y ahora parece que Trump la perfeccionó para su segundo mandato. ¿Y qué dice esta teoría? Básicamente que si tus enemigos piensan que estás lo suficientemente loco para hacer cualquier cosa, inclusive algo catastrófico, no te van a desafiar. En esta teoría, el caos y la imprevisibilidad no son errores, son el mensaje. ¿Qué opinas vos? Te leo en comentarios. No te olvides de compartir este video y suscribirte. Nos vemos la próxima.